El 11 de septiembre de hace ahora 20 años el mundo cambió. Nosotros cambiamos. El terrorismo global comenzó una nueva etapa mucho más sangrienta. En una mañana espantosa, casi 3.000 personas perdieron la vida en atentados aterradores. Estados Unidos responsabilizó a Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al-Qaeda, y lideró una coalición internacional contra el régimen talibán en Afganistán por, se decía, haber dado cobijo a Bin Laden y los suyos. Estados Unidos, su coalición, venció y desalojó al talibán del poder en Afganistán poco más de 3 meses después de los atentados del 11 de septiembre. Pero ahora vemos cómo el régimen talibán regresó al poder. En este movimiento hay quienes destacan como con paciencia. Al final, ellos son los vencedores. Y esto representa que después de 2 décadas regresa la brutalidad más escalofriante y peligrosa, o, a pesar de todo, ¿existe ahora alguna esperanza? Este tema es el que vamos a tratar en este nuevo podcast especial de Desafíos Globales. Les habla José Levi. Ese 11 de septiembre de 2001 se nos quedó grabado para siempre. Iban llegando informes de explosiones de aviones en distintos lugares de Estados Unidos. La sensación era casi apocalíptica. En Nueva York, las gigantescas torres gemelas se desplomaban en unos segundos. Una parte del Pentágono en Washington era destruida. Las noticias se sucedían a un ritmo vertiginoso. En CNN teníamos la sensación de transmitir en directo una verdadera pesadilla. Pero, aunque fue difícil de asimilar, era real. Y si bien el daño era parecido al de armas de destrucción masiva, al final se supo que con pequeñas navajas eso era todo. 19 suicidas secuestraron 4 aviones de pasajeros. En Washington se responsabilizó de lo ocurrido a Al-Qaeda y se pidió al régimen talibán en Afganistán la extradición del ya entonces terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden. Cuando este país rechazó tal petición, Estados Unidos, al frente de una importante coalición internacional, comenzó una guerra que se prolongó 2 décadas y en sus primeros 2 meses de campaña militar terminó con el régimen talibán. Más de 2.400 militares estadounidenses perdieron la vida desde entonces. El coste económico fue de $2 billones. El 2 de mayo de 2011, meses antes de que se cumpliera el 10º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el entonces presidente Barack Obama anunció que comandos estadounidenses habían encontrado y dado muerte a Osama Bin Laden en Pakistán. Capturar al líder de Al-Qaeda y acabar con esta organización habían sido el eje de la misión de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán. Pero iban a pasar otros 10 años hasta que emprendieran la retirada. Se vivieron así en Afganistán 20 años de relativa libertad. Una época que finalizó ahora. El pavor de muchos afganos y que hace que tantos huyan o al menos intenten hacerlo es que se regrese a la realidad brutal de hace más de 2 décadas. Se recuerdan las denuncias de masacres, de asesinatos que aterrorizaban entonces a todos. Las mujeres estaban obligadas a vestir un burka para tapar absolutamente todo el cuerpo de arriba a abajo y ver solo a través de una red sobre los ojos. The women can continue their lives and we will not say anything for them. They can. Además, ellas tenían prohibido trabajar, las niñas estudiar, o sea, condenadas a la ignorancia. El único medio de comunicación era una radio talibán, pues las prohibiciones estrictas eran desde ver la televisión o el cine hasta escuchar música o cualquier otra señal de la cultura occidental. Los castigos para los transgresores o transgresoras
Podían ser desde latigazos hasta pagarlo con la propia vida. Pero ahora en el régimen talibán intentan de alguna forma tranquilizar. Su vocero, Zabihullah Mujahid, asegura que se trata de un movimiento más adulto. Por ejemplo, Mujahid afirma que respetará los derechos de las mujeres, de acuerdo con los principios de la ley islámica, dice. Ley islámica que, eso sí, será interpretada a su manera. We would have a new government, an Afghan inclusive Islamic government. Otro aspecto central que preocupa a la comunidad internacional es si se podrá volver a convertir a Afganistán en centro global, desde donde grupos yihadistas puedan preparar ataques en otros lugares del mundo, tal como según Estados Unidos habría ocurrido el 11 de septiembre de hace 2 décadas. Pero, a pesar de ese temor, el propio presidente Joe Biden intentaba justificar su controvertida decisión de retirar a sus tropas. Por un lado decía que fue el anterior presidente, Donald Trump, el que alcanzó un acuerdo de retirada con el Talibán, y por otro, según Biden, ya no tenía sentido que Estados Unidos siguiera en ese país al asegurar que, a diferencia de hace 20 años, el terrorismo ahora no está centrado en un solo territorio, sino que sufrió metástasis, dijo, a distintos lugares del planeta, desde África hasta el Yemen, y es por eso que es necesaria una estrategia distinta. We're left with a simple decision. Either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan, or say we weren't leaving and commit another tens of thousands more troops going back to war. Es de suponer que más basada en ataques aéreos contra objetivos específicos. El Talibán también en esto intenta calmar evidentes recelos y asegura que no permitirán que su país vuelva a servir de base para atentados en otros lugares del mundo, e incluso el propio vocero Mujahid asegura que quieren mantener buenas relaciones con la comunidad internacional, también con Estados Unidos. La coordinación inaudita que afirman en Washington habría existido con el Talibán para evacuar a miles de personas del aeropuerto de Kabul en días pasados sería quizá una primera señal de ese cambio. Pero la inquietud continúa. Si bien el Talibán es enemigo de ISIS, con Al-Qaeda quizás sería distinto. A los servicios de inteligencia de Occidente preocupan los estrechos lazos que existirían entre ambos movimientos, hasta el punto de que el Talibán liberó de las cárceles a cientos de personas, también a miembros de Al-Qaeda. A la vez llama la atención las afirmaciones que hizo Maulvi Zakirullah, un combatiente talibán, a la agencia France Press, según las cuales en el futuro llegarán a las tierras de los infieles y destruirán sus países. Si bien para nada representa el liderazgo, se desconoce hasta qué punto lo que decía es compartido por otros combatientes. Tampoco tranquiliza la matanza en Daulatabad, cuyas imágenes escalofriantes fueron mostradas por CNN hace poco más de un mes, en las que se ve a 22 militares afganos baleados mortalmente a sangre fría, tras haberse rendido a las fuerzas del Talibán. En este movimiento islamista aseguraron que fueron imágenes falsas, alteradas por CNN y que eso nunca ocurrió. Y si bien los informes preocupantes se suceden, en este movimiento rechazan las acusaciones, aunque reconocen que siempre puede haber miembros de su movimiento que deciden actuar sin haber recibido permiso de sus superiores. Y es que obtener algún tipo de legitimidad internacional es importante para este movimiento que a nivel formal es considerado terrorista en distintos países del mundo. Un reconocimiento que puede facilitarles, por ejemplo, la llegada de ayuda económica urgente de distintos organismos internacionales. Afganistán es ahora un país donde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte de una catástrofe humanitaria. Se habla de que la mitad de los niños pueden sufrir de desnutrición grave. 20 años después, Afganistán sigue inquietando al mundo. Bueno, hasta aquí este podcast. En las próximas semanas seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo, donde nos tocó vivir.
looked like the plane was aiming towards the building. Transmitter third alarm. It appears an airplane crashed into the World Trade Center. It looked like it was intentional.